Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast derivado de mi podcast principal, A Comer Nuestro Mundo con Marlene DM. Pero aquí vamos a empezar desde el principio de los temas importantes de los que siempre te hablo. En este espacio te voy a explicar, como su nombre lo dice, con peras y manzanas, con la intención de seguir expandiendo conciencia y luz para que tú vivas y compartas una vida más plena. Pero ahora no nos vamos a poder conectar con el otro para ver qué es lo que están diciendo, ¿sí? Sí, el otro. Bien, todos así perdidos. Yo soy la perdida, ustedes disculpen. Bienvenidos todos. ¿Ya estás grabando? Ya. ¡Ay! Siempre típica Marlene que nunca sabe en dónde están y cómo se llaman y quién es. Bienvenidos en este en vivo, en este viernes, final de mes. Tenía un rato que no nos veíamos, que no nos escuchábamos. ¿Sí se escucha bien ahí en el audio? ¿O estoy muy lejos? Bien, ok, hoy vamos a resolver un par de dudas que me enviaron por ahí en el canal. Para la gente que todavía no sabe, se escucha como el eco, ¿no? ¿O es por la bocina? Ok, va. Para la gente que aún no sabe, hace un en vivo, ¿no? Hace un mes y cachito empezamos con esto que es el canal de difusión, que es donde puedes seguir contenido porque no me da para compartir de todo lo que hay, todo lo que genero durante la semana. Entonces, con respecto al reto de la semana, por ejemplo, a través o del podcast de la semana, todo te lo comparto primero a través de este espacio que es en el canal de difusión. Te mando los links, te mando más videos, más encuestas, te hago más preguntas, te envío videos en las mañanas, te enseño cuando me caigo y cosas un poquito más normales y más cotidianas de mi vida. Entonces, si no te has suscrito al canal, pues por favor hazlo y me encantaría escucharte por ahí. Recuerda que es un canal de difusión y que no es no es un chat, no es un grupo de WhatsApp donde puedas interactuar tanto como a mí me gustaría, pero al menos es un espacio como un poquito más íntimo. Esa es la idea. Estamos como trabajando en eso, ¿va? Y bueno, parte de las preguntas, voy a empezar con una de las preguntas que nos mandaron ahí, antes de hablar de los temas que quedaron pendientes un poquito del podcast de los episodios pasados. Y la primera que me hicieron, que esta está joya, que dije, esta la tengo que decir, decía, ¿cómo sanar una relación lo más rápido posible? Literal, textual. Entonces, es una pregunta que nos ha pasado, yo creo que, o una duda que genuinamente hemos tenido todos en algún momento de nuestras vidas, que es la sensación que hemos tenido de una traición. Y tendríamos que empezar por definir qué es lo que considera esta persona, en este caso un hombre, qué es lo que considera una traición. Podríamos pensar como una traición como si fuera una falta de fidelidad, como si fuera un rompimiento de un acuerdo, ¿no? Podría ser qué tipo de acuerdo, un acuerdo tal vez en este enfoque, o típicamente podríamos pensarlo como un enfoque de monogamia, por ejemplo, ¿no? Como rompió un acuerdo de exclusividad, tal vez, y entonces tendríamos que ir diferenciando de cuál es la distinción entre la exclusividad sexual o un acuerdo de exclusividad sexual versus la fidelidad, ¿no? Una traición también es algo que puede hacer alguien a sus propios valores, por ejemplo, ¿no? Una traición puede ser algo que alguien haga en una familia. Podríamos pensar, saliéndonos de este esquema romántico en el que podríamos habitar de la monogamia, podemos pensar que también la familia a veces nos hace sentir traicionados. Que tiene que ver con el romper los valores, los esquemas, los acuerdos, que muchas veces no son explícitos, y eso es parte de lo que conocemos, por ejemplo, en temas familiares, acuerdos familiares o lealtades familiares, ¿no? Una lealtad familiar que podría considerarse una traición podría ser el estudiar una carrera que te haga irte del país, ¿no? Eso sería como, algo terrible. Ay, me está entrando una llamada. ¿Pueden creer esto? Tengo la maldición de los en vivos. Siempre que tenemos un en vivo, algo con mi celular pasa. En este caso fue mi mamá llamándome para ver si estaba bien porque no le había contestado en un rato. Bueno, es que siempre hablando de familia, uno de los acuerdos en la familia es tratar de mantenernos en contacto, sobre todo cuando estamos fuera de la ciudad. Ellos están en Michoacán, yo estoy acá. Y una de mis quejas constantes con mi mamá es este doble discurso, por ejemplo, que puede tener de estar muy pendiente de mí cuando estoy en la ciudad, cuando ella está también cerca de casa, pero cuando estamos fuera las dos y cuando está ella con la familia extensa, se olvida de todo, ¿no? Entonces, ella está cumpliendo con un acuerdo que en este momento yo estoy rompiendo. También pensamos cuando hablamos de traición,
En la traición de un amigo, por ejemplo, ¿no? Hay como acuerdos explícitos y unos no tanto en términos de relaciones de amigos. Una ley que tenemos de amistad podría ser el no te metes con la pareja de tu amigo o tu amiga, ¿no? Y eso también podría ser considerado una traición. Entonces hay algo enorme que hablamos o que tratamos de enmarcar cuando queremos hablar de la traición. Y que dependiendo de cada una de estas traiciones, de estos acuerdos, de qué pareja en especial, ¿no? O sea, qué grupo de personas y cuáles son los acuerdos, si son hablados, si no son hablados, que hace más complejo hablar de cómo sanar esa traición, cómo sanar esa relación. Lo segundo de esta pregunta en específico es que también, repito, la pregunta es cómo sanar de una traición lo más rápido posible, ¿no? Es como el cómo nos está hablando de un dame el instructivo de cómo se le hace, ¿no? Dime exactamente paso por paso como si fuera una receta. Y ya lo hemos hablado en otros episodios como el cómo ser adulto, qué significa tener pensamientos versus pensar, ¿no? Es decir, requerimos recordar que la vida no hay un esquema específico. Podríamos hablar de pasos, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de los pasos del duelo, que también hablar de un duelo es hablar de una pérdida, de quitarle la energía de un lugar y poder pasarla a otra, regresarla a mí y luego poder pasarla a cualquier otro lugar. Esos serían como los mismos pasos, ese mismo proceso de aceptación, negación, enojo, negociación, ¿no? Que los digo en desorden porque justamente lo que se piensa hoy, a diferencia de cómo se teorizó en un principio, es que ya no hay una etapa o un orden específico, sino que se pueden vivir en un mismo día, en un tiempo muy cercano, diferentes etapas de este progreso, ¿no? Entonces, así como en el cambio, por ejemplo, hay varios momentos y como parte de estos momentos de cambio, esas transiciones, también está dentro las recaídas, ¿no? También los procesos de cambio, los procesos de sanación, los duelos, el sanar, tiene un proceso que va a depender, que la transición, que la forma en la que se va a desarrollar va a depender de cada persona y de la severidad también de lo que mencionaba antes, que es qué es lo que tú en este caso estás demarcando como una traición. Y también viene de este lugar, ¿no? Donde habla de lo rápido. Quiero quitármelo rápido, ¿no? Que es como yo les digo a mis pacientes, como si les diera como la papa, ¿no? Así la papa caliente que estaba en el sartén, ¿no? Que te la avienta alguien y que dices, se me va a quemar, ¿no? Me va a estallar, ¿no? Si no te embarazas, ¿no? ¿Se acuerdan de este jueguito de niños? Esta sensación de quiero quitarme esto rápido, pronto, por favor, no sé qué hacer con él, quiero aventarlo a donde sea. Habla de lo que hemos también como pensado y conceptualizado un poquito, que es la idea de no sé qué hacer con mis emociones, no sé qué hacer con mis sentimientos, y por eso es la pregunta del cómo. Necesito un instructivo para que me lo pueda quitar, ¿no? De una intolerancia. Hablábamos en todos estos episodios, sobre todo en el último y en los que van a venir a continuación, sobre las emociones, sobre cuál es la inteligencia emocional y la capacidad que debemos de tener de gestionar nuestras emociones. En este caso, las emociones que podrían estar asociadas a esta tradición sería el dolor, el enojo, la impotencia, la frustración, no sé qué otra se les ocurre como con respecto a la traición. Tristeza podría ser soledad, porque ahora tal vez te sientes como muy solo en consecuencia, ¿no? O sea, todas estas emociones que se pueden conjugar en lo que llamamos un proceso de duelo, pues hay que aguantarlas, ¿no? No se van a ir pronto. De hecho, hablábamos, no me acuerdo en cuál episodio, pero te explicaba que lo que haces con esta idea de querer quitarte las emociones, de querer aventarlas al que sea rápido, lo que generas es que menos capacidad tienes, una, para gestionarlas, porque como no estás acostumbrado a hacer esto de manejo de esta emoción o de estas emociones, la próxima vez que ya no tengas ese instructivo que te podría ayudar en este momento, que ya la próxima vez que llega otra experiencia en la vida, que te procese o que te invite a tener las mismas emociones, la tristeza, ¿no? Aquí tengo la tristeza y esta vez se la aviento y me la quito
rápido y la evado en el trabajo, la evado en el gimnasio, la evado en drogas, la evado en cualquier mecanismo, podría ser el más sano, ¿no? En comida, si tú quieres. Si yo no sé después manejar la tristeza, cuando venga otro evento en mi vida que también me recuerda a la tristeza, yo tampoco voy a saber qué hacer con y me lo voy a querer quitar. Y si ya me lo aprendí a quitar, entre comillas, a través de una sustancia, por ejemplo, en mi cabeza voy a ir haciendo este enlace de que para quitarme esta emoción de la tristeza, tengo que hacer esto. Esto ya me funcionó en el pasado, lo voy a seguir haciendo. Pero no estás generando ninguna estrategia de afrontamiento. No sabes manejar mejor esa tristeza, solamente te la quitas. Eso no es enfrentarla, ¿no? Algunos le dicen mecanismos de afrontamiento, yo le llamo mecanismos de no afrontamiento, ¿no? Me lo quito. Entonces, menos me permito, menos tengo experiencia en manejar esta tristeza para que en futuras ocasiones yo ya sepa qué hacer con ella. Es decir, recordar, como les digo a mis pacientes, es en algún momento alguien no supo qué hacer con una emoción que sintió por primera vez, ¿no? Hambre. En algún momento tuviste hambre y nunca la habías experimentado antes. Y mamá vino, papá vino, alguien vino y te dijo, hey, esto que tienes se llama hambre, ¿no? Y te dio de comer y dijiste, esto es hambre. Y aprendiste a manejar esa hambre, ¿no? Ahora sabes que tienes diferentes mecanismos o diferentes herramientas para manejar cuando tienes hambre. Puedes aguantártela, puedes llorarla si tú quieres, si estás en el desierto, puedes traer comida contigo como siempre hago yo, puedes pedirte algo de comer, puedes cocinarte, es decir, tienes todas estas herramientas que a lo largo de la vida vas cultivando para poder ir manejando lo que para ti significa el hambre. Si tú con la tristeza haces exactamente lo mismo, tal vez aunque al principio no sepas muy bien cómo manejarla, cómo gestionarla, ojo, ya vimos que no tiene que ver con control, entonces tú vas a ir cada vez siendo más eficaz en saber algo útil con esa tristeza, que el proceso máximo, así digamos, del manejo de emociones es sublimarlas, poder hacer algo creativo, como veíamos en el último episodio del arte, esa es como la máxima expresión de poder hacer algo útil, algo como llaman, no tan recientemente, pero sí más o menos reciente, la famosa resiliencia, ¿no? Que es la capacidad que tengo de romperme, de estirarme, de ser flexible, ¿no? De sentir, de permitirme sentir muchas cosas que casi siento que me rompo, pero no me rompo, regreso a mi estado natural. Y no solo eso, en la humanidad, en los humanos hablamos de resiliencia, a diferencia de los metales, de saber crear algo útil con esto, que en este caso, por ejemplo, de esta tristeza que sentí de la traición que me hizo un amigo, que me hizo mi expareja, ahora yo soy capaz de hacer, no sé, un grupo de apoyo, ¿no? De personas que les ha pasado también esto mismo, ¿no? Una fundación de personas para apoyar a otras personas que les ha pasado esto, ¿no? Hice un libro hablando del tema, ¿no? Eso es saber cómo el mayor manejo que podemos hacer para compartirlo, para darle como una utilidad también a esa emoción. Entonces, eso nos lleva a la otra duda que también es súper importante abordar, que es muy seguido recibo peticiones o mensajes como muy explícitos de, oye Marlene, es que ¿qué crees? Que me pasó esto, esto y esto. Y me cuentan santo y seña de toda la situación, o a veces me dan un panorama un poquito más general, ¿no? ¿Qué crees? Que me acabo de divorciar. Y yo sé que tú también te divorciaste y quería que me dijeras algo, ¿no? Y yo como, uy, ¿no? Entonces, ¿por qué los psicólogos no podemos dar consejos o no debemos dar consejos? Y sobre todo en este tipo de situaciones, aunque yo conociera muchísimo la situación, yo no sé cómo la estás viviendo tú, ¿no? Me falta un montón de información, tanto a mí como si tú se la presentaras a alguien más. No sé más del contexto, no sé más de la historia, te tendría que preguntar, oye, pero ¿cómo se conocieron? Oye, por ejemplo, en este caso de la traición, oye, pero ¿de quién estás hablando? ¿No? Yo con esta pregunta no tengo idea de si estás hablando de amigos, de familia, de pareja, de cuándo fue, de hace cuánto fue, de cuál era el acuerdo que tenían. O sea, hay un montón de información que yo no poseo. Y que aún si yo la tuviera, ¿no? Dentro de mi marco de ética, de la ética de un psicólogo, como si tú llegas con un médico, ¿no? Un médico te puede decir, pues tómate un paracetamol. Pero eso sería una mala práctica en términos generales, ya que no sabe, por ejemplo, si tú tienes una gastritis, ¿no? O si tú tienes alguna enfermedad gastrointestinal que hace no solamente gastritis, que no puedas procesar bien, por ejemplo, el paracetamol. Hay interacción del paracetamol con varios microorganismos que también tienen que ver con algunos medicamentos, ¿no? Con otros medicamentos. Entonces,
no es que no pueda, seguramente te puede decir, claro, me imagino que te puedes estar sintiendo y puedo conectar con una respuesta, pero probablemente no va a ser la más adecuada, está fuera dada de contexto, ¿no? Es como si un médico, de nuevo, no te hiciera un estudio sanguíneo previo antes de darte un diagnóstico. Sería falta de ética, no tienes como la suficiente información. Además, cuando te piden o te vienen con situaciones así, ¿no? Ya sea mi amigo, ya sea mi mamá, ya sea quien sea, no tiene que ver con el entorno, sino también tiene que ver con, no estoy yo, o sea, no estoy, puede ser incluso como invasivo, ¿no? Porque yo no tengo toda la información y ya me la aventaste y ya quieres que te diga algo y yo en este momento no estoy como en el contexto para decirte algo. Por ejemplo, en psicología consideramos que un consejo no pedido o fuera de un entorno de terapia es agresión, ¿no? Imagínate que yo fuera por la vida o otro psicólogo fuera por la vida y fuera diciendo como tú tienes esquizofrenia y tú tienes autismo y tú tienes un trastorno evitativo emocional, o sea, que te fuera como señalando y diagnosticando por la calle. Yo no hago eso ni con mis pacientes, ¿no? Ni a mis pacientes tengo unos que me dicen, pero Marlene, dime qué diagnóstico tengo, ¿no? Y entonces más bien es confrontarnos, ¿para qué quieres saber? ¿De qué te es útil? ¿No? Pues es que quiero saber qué tengo para comprarme ese diagnóstico y justificar que soy así porque tengo este diagnóstico, ¿no? Entonces no siempre el diagnóstico, no siempre un título nos hace más felices. Más bien a veces nos puede limitar en muchos sentidos. Entonces, por eso es que no les contesto cuando me envían mensajitos así. Para empezar, muchas veces viene desde el lugar de tú sabes y yo no sé. Y en psicoterapia pensamos, incluso en el psicoanálisis, desde una posición muy humilde de vamos a construir, vamos a descubrir la verdad juntos, ¿no? Yo no me la sé todas, no me creas todo lo que te voy a decir, ¿no? Y te lo digo constantemente en redes, yo te puedo decir esta información, pero tú investiga, revisa 50 más, 70 más, las que sean necesarias, ¿no? O sea, no te compres lo que yo ni lo que nadie más te diga solo porque lo decimos. Entonces, movernos de ese lugar de decir, mira, yo no sé, ¿no? A lo mejor no soy experta en tu caso, tú eres el experto en tu vida, ven a psicoterapia, ya sea conmigo, ya sea con otra persona, y puedes hablar más de esto, ¿no? Había otra. Uy, esa está buenísima. Me preguntaron, ¿creer es crear? Tun, tun, tun. Y yo como, a ver, ¿cómo? A ver, dame más información. Y sí pedí más información y les refería a varios contenidos que ya he hecho al respecto. Por cierto, de la otra pregunta de cómo sanar, hay varios videos en el canal de YouTube. Está uno de cómo olvidar a mi ex, por qué duele tanto una separación emocional, cómo sanar una relación sin morir en el intento. O sea, hay varios contenidos en temas relacionales de esto que ya te he hecho, pero sin duda lo más importante y lo más útil es que vayas a un tipo de psicoterapia, la que tú quieras, con quien tú quieras, pero que hagas un ejercicio, no solo de tramitar esta herida, sino que trabajes tu manejo emocional, el querer afrontar y permitirte sentir las emociones. De eso hablamos un poco el episodio pasado. Pero entonces, creer es crear. ¿Qué creen ustedes? Como decía, no hay respuestas malas, vengan chicos. Creer es crear. Sí y no. Y sí porque nuestros pensamientos son sugestivos. Creamos nuestros pensamientos. No porque lo que creas es... Ay, a ver qué dice mi nota. Porque tus pensamientos te pueden engañar y tú solito te puedes engañar. Por ejemplo, hace tiempo les compartí parte de lo que le contesté a esta persona cuando me hizo la pregunta. Hay 2 contenidos que te he hecho ya como muy breves sobre, por ejemplo, las autoafirmaciones, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, hablábamos, o estaba muy de moda hace un par de semanas, el síndrome de la chica con suerte, ¿no? Que es estas afirmaciones que yo puedo decir, el mundo está a mi favor, la famosa pronoia, ¿no? Y entonces yo me lo digo todos los días, ¿no? Las afirmaciones en general. Y entonces ya van a pasar cosas buenas en mi vida, ¿no? Así de la ley de la atracción. No es que no funcione, el tema es que puedes estar fingiendo tener esas creencias. Y cuando estás fingiendo, yo le digo que no estás habitando tus pensamientos. Tu cerebro detecta cuando tú crees genuinamente en algo. Como cuando tú le dices a alguien te quiero y no lo estás sintiendo, la otra persona lo sabe. Se puede engañar y puede hacer que no lo sabe y puede decir que no está pasando. Pero tú solito, tu cerebro, no se segregan las mismas hormonas, ni tu cuerpo tiene las mismas reacciones
que cuando genuinamente habitas un te quiero, ¿no? La palabra que tú quieras, las palabras, las afirmaciones funcionan en ese nivel cognitivo. Tienes que creer en lo que te estás diciendo. Y en ese sentido, por ejemplo, un ejemplo muy básico es que cuando tú estás en un examen ¿cómo se llama el que te hacen de verdad? No, el del sensor de... Se me fue el de un detector de mentiras, por decirlo de alguna forma muy simple. Según yo es como poli algo, pero bueno. Si tú crees en lo que estás diciendo, aunque sea una mentira, cuando estás... alguna parte de eso es verdadero, esto no se detecta como una mentira, porque tu cuerpo no lo está detectando de esa manera. Entonces, lo mismo pasa con las creencias. Si tú en un registro, aunque sea chiquito, no crees en lo que estás diciendo, no lo vas a poder habitar y no lo vas a poder gestionar. Cuando sí es cuando tú realmente crees en algo de lo que tú estás pensando. Tenemos pensamientos, tenemos las creencias, son como esos pensamientos que tenemos de una manera fija, constante, ¿no? Yo tengo un pensamiento de que el día es gris, ¿no? Dice Guapo Estudio, un polígrafo. Polígrafo, gracias. Entonces las creencias, son como esos programas que tenemos, como si fueran un software, como una habilidad, como si fuera una app que tú tienes, ¿no? Que está instalada ahí en tu programación para codificar cómo estás viendo y cómo estás registrando el mundo, ¿no? Hablábamos hace un par de semanas te explicaba sobre la respiración y el corazón y cómo podemos podemos interpretar el mundo a través de nuestra respiración. Cuando nosotros respiramos, también se conecta y se sincroniza con nuestro cerebro, con un área que se llama el hipotálamo, que es donde se almacena también las memorias. Entonces, cuando tú respiras, estás respirando en sincronía con tu corazón y está llegando a tu hipotálamo y respiras, digamos, en conexión con tus memorias, ¿no? Por eso te decía, si quieres realmente aprender algo, ¿no? Respira por las fosas nasales, concéntrate. Tus primeras memorias, de hecho, incluso antes de que tengas palabras, son las memorias olfativas. Es algo que ni siquiera las personas con Alzheimer llegan a olvidar. Imagínate, están así de improntas, de impresas en tu cerebro. Entonces, cuando tú estás respirando, llegas a esta zona de tu cerebro, que repito, almacena las memorias, y desde ahí es desde donde estás interpretando el mundo. Si en tu vida constantemente, cuando ves el cielo gris, significa lluvia, tú adquieres una creencia desde donde constantemente vas a interpretar el mundo desde este lugar. Y esto, a la larga, para bien o para mal, genera estereotipos, genera el famoso... sí, soy bien mala con los conceptos que se me olvidan todo el tiempo. Una fantasía autocumplidora, ¿no? O una profecía autocumplidora. ¿Ves? Te digo que estaba ahí, ¿no? Y es solo porque estoy centrando más mi atención sobre ese concepto. El típico ejemplo de me quiero comprar un coche rojo y de repente me doy cuenta de que por todos lados hay coches rojos y creo que todo el mundo tiene un coche rojo. No, es que ahora estoy poniendo mi foco sobre eso en específico, ¿no? Y aparte yo asocio el rojo con, no sé, con tal persona, con tal lugar. Desde ese lugar entonces podríamos pensar que sí, cuando tú crees algo, estás creando algo, estás proyectando realmente una realidad, ¿no? No estás siendo capaz de ver esa realidad. Dicen que solamente un bebé, por ejemplo, si pudiera tener así como esta mente en blanco que no tiene memorias, que no tiene preceptos, que no tiene creencias ni tabús en ningún sentido, es realmente la persona que más podría como asemejarse, que puede ver el mundo realmente como es. No nosotros a través de un lenguaje, a través de los colores como los vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, los animales tienen diferentes formas de percibir los colores afuera, dependiendo del tipo de células para recibir esto en los ojos, que son los fotones, y hay animales que tienen hasta 18 fotones. Y dirías, wow, ha de ver increíble, ¿no? O sea, si nosotros con 3 hacemos esto, ¿no? Pues no realmente porque tenga más tiene mejor, ¿no? Tiene otras formas de codificar, literal como si fuera un código de barras, así interpretan ellos el mundo, ¿no? Entonces, también la forma en la que nosotros vemos literalmente el mundo hace que esto lo interpretemos, que seamos capaces de proyectar ese mundo. Desde el psicoanálisis, por ejemplo, pensamos en todo esto como una fantasía, ¿no? Le llamamos la novela familiar, ¿no? De acuerdo a tu historia personal, tú vas proyectando en el mundo y dices, todos los hombres son...
y solamente ves esos, ¿no? Entonces, ¿por qué mis relaciones siempre son tan trágicas? ¿Por qué siempre termino con el mismo tipo de personas? Pues porque literalmente tu cerebro las va eligiendo, literal, es ese patrón que tú vas haciendo. De eso te hablo más en un video que está en el canal también, que se llama Adictos al Dolor, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar de opinión? Entonces, sí. La buena noticia de esto, que nos lleva también a la siguiente pregunta, es que cada vez de que evocamos una memoria, es decir, cada vez que respiramos y llegamos a esas conexiones y después las pones en palabras, eso que llamamos darle sentido, darle significado a las memorias emocionales, las estás cambiando. Esto es algo increíble. Antes se pensaba que una persona cuando tenía memorias ya estaban ahí como fijas y que ya no podría, por ejemplo, cambiar los traumas que hubiera pasado en su vida, ¿no? Y se dieron cuenta de que no, de que en realidad funciona todo en el cuerpo, es bidireccional. Lo que tiene un sentido hacia afuera también lo tiene hacia adentro. Y que cada vez de que tú, no solo cuando incorporas una memoria, también estás modificando las memorias pasadas, sino cuando tú estás hablando, por ejemplo, y te voy a contar de mi primera presentación de ballet, yo estoy modificando esa memoria, ¿no? Es como si fuera una grabadora y la estuviera proyectando, pero a la hora de ponerla en palabras, yo estoy haciendo un proceso que se llama confabulación. Yo me invento una realidad y es el mismo mecanismo que funciona cuando tú piensas en tus sueños. En psicoanálisis, por ejemplo, damos mucha prioridad a los sueños. Mis pacientes al principio llegan y me dicen, es que no me acuerdo de mis sueños. Le dije, tú recuérdate y a ti mismo que te vas a acordar. No importa lo que sea. Me traigas un olor, me traigas una imagen así medio borrosa, yo te prometo que podemos hacer magia con ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes llegar a terapia y me puedes decir, ¿sí crees que soñé que estaba como con mi ex, pero como que se parecía a mi novia actual y estábamos como en un lugar así como muy raro, ¿no? Y entonces, a ver, vamos otra vez. Ese mismo sueño, cuéntamelo otra vez, ¿no? Pero dame más detalles, como si estuviera yo ahí. Y todos esos detalles que me va a dar a continuación la persona van a ser falsos, lo más probable. Pero en este momento que me los está volviendo a contar, está elaborando esas imágenes, está confabulando su cerebro, porque funciona a través de esos huecos que tenemos en el registro. Y los llena como si fuera una base de datos, como no puedo permitir los espacios, y los llena con cualquier cosa que esté ahí. Y va a ser un mecanismo de creación en ese momento. Entonces me puede decir, bueno, pero es que era como mi novia, pero tenía el cabello como más así, ¿no? Y entonces ya, en un sueño, por ejemplo, hace un proceso de, a ver, cuéntame, ¿por qué esta novia? Cuéntame a qué te recuerda, ¿no? Pero en la memoria, cuando tú estás reelaborando un recuerdo, eso se vio, por ejemplo, en personas con trauma o en tratamientos con LSD o con algún tipo de terapias psicodélicas bien manejadas. Lo que hacían era que generaban un proceso de neurogénesis enorme en súper gran cantidad, que funciona el DMT, ¿no? Así funciona el DMT. Y te genera tantas nuevas conexiones que se considera como un nuevo nacer, ¿no? Esa es esta sustancia que se segrega también cuando naces en el canal de parto. Por eso se considera como un segundo nacimiento. Y entonces todas estas memorias se empiezan a crear, las empiezas a regenerar. Y esto es algo increíble, que es de hecho cómo funciona la terapia, que es cuando tú estás contando algo, estás siendo capaz de generar una nueva realidad, una nueva historia de tu vida. Qué increíble, ponte a pensar en eso, es como wow, o sea, me acuerdo yo cuando lo viví en mi propio espacio de terapia familiar y yo decía, es que siempre estuve súper abandonada por mi familia y entonces mi mamá nunca estaba porque estaba trabajando y siempre me abandonó y yo esa historia que me había comprado toda mi vida de mujer, niña abandonada por la mamá. Y cuando empecé a contar esa misma historia con una persona en un espacio terapéutico que me movió, no me compró mi historia de victimismo, no de victimez, me dijo, oye, pero ¿qué estaba haciendo tu mamá? Y a través de preguntas, yo pude darme cuenta de que, por ejemplo, en esta misma, es la misma historia, es la misma realidad, los mismos hechos. También mi mamá estaba presente en todos lados, o sea, sí trabajaba muchísimo, pero siempre estaba en mis cumpleaños, en mis juntas de la escuela, en todos los festivales, me llevaba y me traía, me esperaba en todas mis clases, se estaba quedando dormida en mis clases de ballet, pero ahí estaba, era la que más fotos tomaba, o sea, siempre ha sido mi fan número uno apoyándome en todas mis actividades, ¿no? Entonces, así como tal vez yo no lo sentía o no lo había registrado o me había querido comprar esta historia, y cuando yo hice esta historia, le llamamos en terapia narrativa, una historia alterna que también está ahí presente, no es que yo me la esté inventando, está ahí
ahí, solo que hasta este momento yo no me había permitido verla. ¡Wow! Eso le da un sentido mucho más rico a tu vida, porque ya no eres solo el niño abandonado, sino sí, claro, a lo mejor tú te viviste en un punto abandonado y a lo mejor no estaba presente en muchos sentidos, pero también, mira, todas estas otras historias, como si fueran líneas temporales. ¡Wow! Imagínate, entonces tienes un montón de posibilidades a elegir. Y esto te lo comento porque ahora tienes, como tú como adulto, sea la historia que hayas tenido en tu vida, tienes la posibilidad de cambiar, tienes la posibilidad de reelaborar esas historias que hasta ahora en tu vida te han hecho víctima y esclavo de tus dolores. Ahora puedes liberarte de ellas. Y esto es, repito, cómo funciona la terapia, cómo funcionan las neurociencias, así se crean, ¿no? Entonces, una de las preguntas también era cómo podemos cambiar y si podemos cambiar aún en crisis muy fuertes, ¿no? Esto, por ejemplo, se llama las famosas experiencias adversas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, guerras, pensemos, por ejemplo, inundaciones, pensemos, por ejemplo, COVID, que para muchas personas fue la muerte simultánea de muchas personas, de muchas pérdidas, de tener que estar aislados, de mucho sentimiento de soledad, tal vez de darse cuenta de muchas cosas o muchas crisis existenciales que habían tenido, ¿no? Y hay un experimento súper valioso, hay un experimento que ha sido tremendamente valioso, que fue como el parteaguas de la psicología positiva, que hasta, como te he contado, hasta muchos años antes, lo que se hacía en la psicología era siempre aprender de la mente a través de personas que habían tenido o problemas o lesiones o enfermedades. Y un día este estudio, que ha sido el estudio longitudinal más grande, que sigue hasta la fecha abierto, con más participantes, que es así como wow, ¿no? Estaba enfocado no en pensar en qué es lo que pasa, o sea, en la enfermedad, no el enfoque negativo de la enfermedad, sino el enfoque positivo de la salud. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Qué tenemos que hacer para generar bienestar en las personas? Y este estudio se hizo en Hawái y se estudió a muchos niños que habían tenido que pasar muchas bombas, guerras, muchos efectos, repito, situaciones adversas, la que tú quieras llamar y poner en tu vida. Y lo que se vio es que mientras estos niños tuvieran a una persona, les llamamos en terapia, les llamamos personas o vínculos reconstructivos, o que son estas personas que son como salvavidas. Estos vínculos que pueden ser útiles para salvarte, una persona que haya sido afectuosa contigo, ¿no? Se me olvidó cómo se llaman estas personas. Figura rescatadora, le decimos en psicoanálisis. Una persona que hubiera sido afectuosa contigo, eso te daba la posibilidad de que en tu adultez tú pudieras generar una vida sana como cualquier otra persona. Y no solamente como niños, sino que esto se vio en su momento, pero que sabemos hoy que toda la vida tenemos la capacidad de seguir creando nuevas sinapsis. Es decir, no porque infancia es destino, ¿no? Hablábamos de esto en el episodio de Somos o Nos Hacemos, ¿no? Que podemos cambiar, sea lo que sea, desde nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel de creencias, ¿no? Esto es lo que también, por ejemplo, en psicología social podríamos llamar un proceso de deconstrucción, ¿no? De construir el género, ¿no? Y hay personas deconstruidas, ¿no? Ahora, como está de moda la película de Barbie, que por supuesto espero que ya la hayan visto, está como para hacer un metaanálisis, una tesis sobre Barbie. Habla mucho este proceso de deconstrucción, ¿no? De permitirnos cuestionar nuestras creencias. Y eso es lo que nos va a llevar a cualquier proceso de permitirnos cambiar. Seguro tú puedes pensar, tal vez no tuviste a un papá o una mamá tan cercano, ¿no? A un cuidador cercano, pero hubo alguien en tu vida. Puede haber sido la nana, puede haber sido la tía, puede haber sido la vecina, ¿no? Cuando yo trabajaba en la clínica, cuando me estaba formando en las maestrías, en la terapia de familia, siempre había uno, ¿no? O sea, podría ser la familia, te juro, hay cada caso que escuchas que hasta me dolía así el nervio facial, de que me daba una angustia, casi al punto del colapso nervioso ahí, pero siempre había una figura que era capaz de ser esa figura rescatadora. Y esa figura rescatadora puede ser incluso tu pareja actual, y puede ser tú mismo también, ¿no? Desde la responsabilidad afectiva puede ser ahora tú como adulto, tú eres tu papá, tú eres tu mamá y tú eres responsable de ti. ¿Por ahí alguna otra pregunta? No. De grupo. Coconut Eric manda saludos. Saludos. Hola. Cuando hablamos de terapia, ¿no? ¿Cuándo ir? Y creo que ahí me faltó hacerte un poquito más de énfasis en eso. Cuando hablamos de terapia familiar,
hablando de terapia familiar. Los mejores momentos para terapia familiar son... Todos son buenos momentos para ir a terapia familiar. El tema es que creo que sobre todo acá en México no tenemos, a pesar de que somos familias muy muégano, no, o sea, cuando le pasa algo y es como, y sobre todo en temas de salud psicológica, es como, él, ¿no? O mi pareja, arréglame a mi pareja. Típico, siempre llegan a pareja. Es como, te voy a mandar a mi pareja porque está muy rota y tú la elegiste, ¿no? Y esta pareja es tuya, ¿no? Pero cuando hablamos de temas de terapia familiar, por lo general, llegan los consultantes cuando hay una situación con los hijos. Y por lo general son referidos por las escuelas, ¿no? Es como algo que está pasando con mi hijo, con mi hija, con mi adolescente, que está afectando y que según dicen que tiene que ver con la familia, ¿no? Esto lo llamamos, y es de hecho un mecanismo de defensa social que se ocupaba de hecho religiosamente piensa, ¿no? En la época feudal, y entonces tenías al chivo expiatorio que entonces decían, los pecados de todo este pueblo, ya se juntaron muchos en el mes, vamos a agarrar a un fulanito que por lo general era un loquito, ¿no? Que podría ser cualquier persona disruptiva o que no les caía tan bien o que no entraba en el esquema, que era otro, ¿no? Desde la otredad lacaniana, y decían, este está bueno, y lo agarraban como el cordero que va a salvar todos los pecados del mundo, y este era el chivo expiatorio que mataban y que pagaba por los pecados de todos los demás. Este concepto se utiliza también en la psicoterapia de la familia. Y un hijo, un adolescente, puede ser la pareja, puede ser el tío, puede ser el abuelo, que por lo general son los hijos porque son los más sensibles a estas cosas, se pone como el chivo expiatorio y está absorbiendo, digamos, todos los conflictos que no se hablan en la familia, que puede ser desde, es que mis papás se llevan súper mal y a mí me tienen triangulado y se pelean a través de mí y yo ya estoy hasta acá, ¿no? Puede ser, es que yo ya no quiero ir a la escuela, ¿no? Porque mi abuelita está en casa y no quiero dejarla sola porque si la dejo sola se va a matar, ¿no? Que no te lo dicen así los niños, ese es el tema, que tú tienes que ir generando todo este discurso, todo este proceso de acompañamiento para poderles hacer esto evidente, ¿no? En muchas familias sobre todo, y por ejemplo actualmente tengo una familia que es madre e hija, que muchas veces el conflicto puede ser, es que nos queremos tanto que preferimos guardar silencio para no decirnos cosas que nos pueden lastimar. Y esto solamente genera más distancia, por ejemplo, ya no se hablan de nada porque siento que cualquier cosa te puede lastimar. Y como decíamos en el caso, por ejemplo, de la pregunta con la que empezamos, es entre menos habilidades yo tengo para afrontar una situación, en este caso hablar contigo, menos capacidades tengo para hacerlo en el futuro, ¿no? Es como me siento incómodo, como no sé cómo hacerlo, lo voy a ir evitando al punto de que mejor lo dejo de hacer. Y así es como perdemos muchos de los vínculos con nuestras familias porque no sabemos cómo hablar con ellos. Y pues eso significa romper la incomodidad de que al principio tal vez no sepas cómo hacerlo, ¿no? Entonces, no hay un momento único, no hay un momento mejor o peor o ideal para ir a terapia de familia, ¿no? Puede ser por casos, lo más extremo podríamos hablar de violencia, ¿no? Violencia económica, violencia física, puede ser porque abusaron sexualmente de alguien, ¿no? Que a veces eso habla de una falta de límites, habla, como esta semana estuvimos hablando de la sexualidad, ¿no? De la educación sexual integral. No hubo una educación sexual integral, a lo mejor la religión es un conflicto para no poder enseñarles sexualidad en la familia, puede ser que a lo mejor, estos son horribles, pero que el papá viola a la hija y la mamá se pone celosa, ¿no? Entonces también, por ejemplo, puede ser ese un caso para ir a terapia, puede ser porque una mala distribución del dinero, por ejemplo, ¿no? Que también es un tema muy frecuente en la pareja. Es cuántas veces a pareja, sobre todo siempre les digo, como si yo pudiera hacer algo diferente, iría a terapia de pareja antes de casarme. O sea, ese es el mejor momento para saber por qué te estás casando, para qué te estás casando con alguien, qué conflictos o qué cosas no dichas están puestas en la relación, qué expectativas para hablar en un espacio seguro de familia, de dinero, de creencias, de planes a futuro. Todo ese tipo de cosas son las que se abordan en un espacio de terapia familiar, de terapia sistémica, así te lo puse en el episodio, ¿no? Terapia sistémica y qué es. Pero la terapia sistémica también, por ejemplo, sirve para grupos, ¿no? Grupos quiere decir un grupo de trabajo en una empresa, grupos quiere decir un país, grupo de trabajo quiere decir, es una forma más bien de pensar a cualquier persona. Puede ser incluso un individuo, ¿no? Donde en esta terapia individual pero sistémica, yo puedo decir, va a venir
Pedrito a terapia, pero además Pedrito tiene una novia y entonces yo en una sesión puedo decirle a la novia de Pedrito, Pedrito, invita a tu novia, ¿no? Y que venga la novia de Pedrito y puede venir su tía, porque a lo mejor para él es súper importante, y puede venir su perro, ¿no? Mis maestros decían, claro, tráigase al perro incluido en toda la familia, la nana, el vecino, todos los que se consideren como miembros de la familia y que tengan una representación importante para el grupo. A veces hasta el dibujito de alguien que no pudo venir, ¿no? Entonces puede ser cuando en pareja, por ejemplo, puede ser cuando hay nuevos hijos, cuando un hijo se va, cuando hay un nuevo miembro, puede ser porque una de las hijas o de los hijos se acaba de casar, eso es incluir como un nuevo miembro, puede ser cuando hay divorcio, ¿no? Si yo hubiera podido hacer algo, mi ex esposo nunca quiso, pero me hubiera encantado ir a terapia de pareja cuando nos estábamos divorciando, por ejemplo, ¿no? Para tener una buena separación. Parte del proceso cuando llegan a terapia conmigo es, digo, ya sea que sea juntos, yo sé que están acá porque quieren estar juntos, pero tal vez en algún punto lleguemos a la conclusión juntos o ustedes decidan que lo mejor después de haber tomado terapia juntos es que se quieren separar. Y ese también es un buen momento para decir, vamos a hacer una buena separación, ¿no? O sea, que quedemos tranquilos cuando nos vayamos cada quien por su lado, ¿no? Puede ser en momentos, sobre todo en mudanzas o en transiciones, ya sea desde la boda, que es un tiro, no les quiero ni contar en términos económicos, la crisis de que si tu familia, de que si la mía, de que si el padrino, que si ya vino, que si tú quieres algo más grande, que si yo quiero algo chiquito. Ese de verdad es como la prueba de amor infinita más grande que hay, el proceso de la casada. Puede ser una enfermedad, o sea, las enfermedades ya es a lo que cada vez más vamos a estar como viviendo y abordando, donde el abuelito, el tío, el papá se enfermó, ¿no? Y ahora tienes a ese familiar en casa. Y cuando la enfermedad llega a casa, hay muchas cosas que están pasando que cambian, ¿no? Cambia la dinámica familiar, cambian los gastos, cambian los roles que hay, alguien se tiene que quedar, ¿no? Esto fue lo que pasó, por ejemplo, en pandemia. Que también era un momento, ¿no? Una transición importante que se podía vivir como una crisis, donde también hubiera sido súper útil que hubiera terapia familiar, ¿no? El tema muchas veces con esto es que en términos de salud, no todas las instituciones, no todos los servicios de salud cubren la terapia familiar o terapia de pareja porque consideran que es menos importante, ¿no? Y cuando en realidad la mayoría del tiempo nos nutrimos de las personas. Regresando un poquito a la pregunta de si podemos cambiar y por qué, lo que se descubrió en ese estudio enorme, larguísimo, longitudinal que te contaba, es que lo que realmente hace más longevas a las personas es los vínculos cercanos que pueden llegar a tener. Y hablamos de esto en el reto de la soledad como una cuestión política, como un problema político, como un problema de salud real. Antes eran las famosas llamadas zonas azules, donde las personas vivían mucho tiempo y creían que tenía que ver con la famosa dieta mediterránea. Y con el tiempo se vio que no solo era la dieta mediterránea, sino un sentido de comunidad, de estar relacionándote con las personas muy grande. Más allá del número, de una cantidad específica de amigos, tiene que ver con la calidad de tus vínculos, la calidad de tus relaciones. Y para que le metan enjundia a la terapia, muchachos, vayan a terapia, la que quieran. Acuérdense que terapia no solamente es hacer terapia psicológica, sino hay muchas formas que pueden ser terapéuticas, desde la meditación, desde, no sé, la terapia es hacer el ejercicio, ¿no? Qué mejor que lo hagan de alguien guiado, pero si no lo pueden hacerlo, yo no soy fan, pero pueden hacerlo a través, o darse el inicio a través de podcasts, a través de aplicaciones, a través de muchos procesos de tecnología que podemos tener, ¿no? Entonces no hay excusa. Las relaciones, justo así como decíamos, las emociones son como, y las relaciones también son como esta especie de profundómetro, ¿no? Que entre más emociones haya en una relación, más profunda va a ser esta. Entonces, si tú tienes problemas para sentir tus emociones, para poder acomodarlas, para poder manejarlas, no controlarlas, imagínate cómo te va a ir cuando tengas una otra enfrente, ¿no? Entonces, ahí es donde hablamos y regresamos a uno de los primeros episodios que grabamos, que era el que tengo que quererme a mí primero antes de querer a los demás. ¿Cómo era? Amor propio y... Bueno, uno era cómo elegimos pareja. ¿Cómo elegimos? Pero el otro era sobre... Como si tengo que amarme a mí mismo antes que a los demás, ¿no? Una cosa así. O sea, como ves, no nos damos una con los títulos el día de hoy. Y finalmente, y otra de las últimas, así te lo prometo, es el mito, nos faltó en los mitos de las relaciones, y era que el sexo en la pareja, ¿no? El sexo es como la base de la pareja. Cuando desde este esquema
monógama en el que nos hemos basado, creemos justo en esta línea o en este esquema de la exclusividad sexual, que todas las personas con las que tú haces pareja tienen que ser parejas sexuales, ¿no? Es que es lo obvio, ¿no? Así nos ha dicho todo mundo, ¿no? Si estás en una relación emocional de pareja, si es mi novio, pues tenemos relaciones sexuales, o sea, es casi como entendido. Si tú llevas a alguien a comer a tu casa un día, un domingo, en la familia, y dices es mi novio, por a cierta edad todo el mundo asume que están teniendo relaciones sexuales, ¿no? Entonces, esto desde un esquema hemos hablado que en las relaciones está la monogamia y todo a partir después fuera de la monogamia es poligamia o puede ser considerable la poligamia como un espectro y al final llega una cosa bastante nueva que es la agamia. Y esta agamia de la que te conté hace un par de episodios y que ya creo que hay grabados por ahí un par de episodios en el podcast y del canal, está quitando el centro, no solo el sexo, sino la cuestión romántica de las relaciones. Piensa, por ejemplo, esta semana que hemos estado hablando de sexo, cuánta energía y cómo estás utilizando toda esa energía mental, es decir, cuántas calorías literalmente puedes estar quemando pensando en tener pareja, si no tengo pareja, si ya cogí, si no cogí, si con quién, si mi novio o mi novia ya no quiere coger conmigo, que si ya no le gusto. Todo el peso que le ponemos a la sexualidad, ¿no? Desde si ya no me besas porque seguro ya no me quiere, si quiere tener sexo con alguien más es porque seguramente ya no me ama, ¿no? Porque yo ya no le gusto. O sea, como todas estas ataduras que tenemos con respecto a lo que hay alrededor del sexo. Y cuando le quitas el sexo también es ¿qué otras libertades o qué otros beneficios puedes encontrar? Yo sé que muchos van a decir como, no, pero es que el sexo es súper rico y es riquísimo. Claro que sí, es súper rico, ¿no? Pero también hay una vida sin sexo, ¿no? O sea, es como no te vas a morir. No es una necesidad así como básica, como tal vez tú pudieras estar como creyendo como la comida, ¿no? Como respirar. No es así, ¿no? Entonces, también como quitar la idea de que todas tus relaciones emocionales, los famosos vínculos que llaman en la poligamia, tienen que ser sexuales. Y si no tienen sexo, son menos válidos, ¿no? Allá hablamos todo el tiempo cuando hablamos de los mitos de las relaciones, qué es lo válido, qué es lo permitido, qué es mejor, qué es peor. Esto está bien, esto está mal. Y cuando caemos en esos lugares, sea el mito que tú quieras, extrapolándolo a lo que sea, cualquier tipo de creencia, eso está bien, esto está mal. Caemos en un punto de dualidad. Cuando ni esto todo el tiempo está bien, ni esto todo el tiempo está mal. Depende de muchas cosas subjetivas, ¿no? Este punto dualista es como volver a este Dios es verdadero, este Dios no es verdadero. La ciencia es esta verdad es cierta, esta verdad no es cierta, ¿no? Pueden coexistir muchas cosas, ¿no? Quitémonos un poquito esta como segregación que tenemos en la cabeza de lo bueno, de lo malo. Y también, ¿no? Como quitar el sexo de la pareja, ¿no? Y la pareja del sexo. Hasta ahora hemos trabajado mucho como sociedad en decir, no todas las personas con las que tienes sexo tienen que ser tus parejas, ¿no? Eso es algo como, pues sí, yo puedo tener sexo con alguien y ya, ¿no? Fue algo casual, la famosa one night stand. Y ahora trabajemos también en el otro esquema, que es no todas las parejas con las que tú tengas en tu vida, tienes que tener sexo con ellas, ¿no? Y podría ser desde muchísimas cosas biológicas, elecciones, puede ser una cuestión de gusto personal, ¿no? O sea, como a lo mejor tú puedes tener a alguien que te guste, que a lo mejor no te guste tanto tener relaciones sexuales con esa persona, pero tampoco eso le quita como lo válido que puede ser el vínculo que tienes con esa persona. Piénsalo un poquito, yo sé que sobre todo esto al final es como los que quieren sexo así, ¿no? O sea, hormona, testosterona, ¿no? Todos la tenemos, pero también tienes un sexo contigo para empezar, ¿no? Que hemos hablado un poquito de esto, de esta responsabilidad sexual antes de una responsabilidad afectiva, ¿no? Dice Carlos 9, toda la razón. Bueno, pues ya, seguiremos pensando un poquito en eso. Les debo contenido sobre temas más poliamorosos. No hay más dudas, ¿verdad? No. Bueno, pues podemos dar por terminado nuestro en vivo del mes. Junta más todas tus dudas. Recuerda, te repito, suscríbete al podcast. Cada semana, los días lunes, sacamos nuevo episodio. Ya casi se nos termina esta segunda temporada. Puedes mandarnos con todo gusto tus mensajes, tus solicitudes del contenido que quieras que te haga. Si este tema es que ya hablamos, no importa, puedes enviárnoslo y generamos nuevo contenido sobre eso que ya hemos hablado, porque recuerda que también son dinámicas bien distintas las de
el canal de YouTube que tengo y el otro podcast y este podcast, ¿no? En este tratamos de ser mucho más enfáticos en ir contenido por contenido, en cosa por cosa, pasito por pasito. Y en el otro, pues necesito traducción, yo, la verdad. Entonces, si lo entiendes bien y si no, también. Entonces, aprovecha que en ese espacio trato de ser mucho más suave y mucho más, ¿cómo se diría? Como con más paciencia para todo. Entonces, bueno. Y recuerda también suscribirte al canal de difusión. Ahí estamos pasando todo el contenido. Te aviso de todo esto. Te mando los episodios primero que nadie. Y creo que nada, ¿verdad? Otro anuncio parroquial. Dice Carlos igual 9. No tengo dudas. Explicas todo perfecto. ¡Ay! Qué bonito lo me dicen cuando yo digo, ya, tema por visto, maestra. Ok, chicos, nos vemos. Bonita semana. Al rato por ahí les mando un mensajito y algo así en el canal de difusión. Adiós. A todos los perfiles. Ya. Así de... Corta.